quisiéramos hablar este programa, y bueno, no sé si el programa trate también sobre el cristiano y la ira, o la ira del cristiano. Amén. La Biblia dice en Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Cuando hablamos de esta manera, estamos refiriéndonos a todo lo que es el sentimiento, la emoción más fuerte que tenemos, que es la ira. Hay diferentes emociones, de alegría, de dolor, de tristeza, de amargura, pero también está la ira como una emoción que a veces gobierna nuestra vida. Amén. Nosotros vemos en la Biblia, bíblicamente, nos damos cuenta que hay personas que actuaron y actuaron mal, aunque eran hijos de Dios, actuaron mal por dejarse llevar por la ira. Y cuando se dejaron llevar por la ira, pagaron las consecuencias. Y aunque eran hijos de Dios, tuvieron que asumir lo que hicieron. En el caso de Moisés, Moisés vio cómo aquel egipcio maltrataba a su familia, maltrataba al hebreo. Y él de una vez sintió ira, se enardeció, sintió un fuego, sintió algo que lo consumía y fue y golpeó a aquel hombre. Tal vez su intención era matarlo, pero llegó y lo mató. Y tuvo que huir 40 años, estuvo allí en el desierto, ¿sí? Y prácticamente tuvo que ser un fugitivo durante un muy buen periodo de su vida. ¿Por causa de qué? Por causa de la ira. Amén. Y realmente esto es muy triste que suceda, pero hay creyentes que pierden la bendición, pierden su hogar, pierden salud por causa de la ira. Por causa de la ira hubo una separación. Por causa de la ira los padres no se hablan con los hijos, los hermanos no se hablan entre sí. Por causa de la ira se pierde un buen trabajo, se pierde un buen negocio. Por causa de la ira se enojó, se emocionó tanto. He conocido estos casos que de un momento a otro una parálisis, un derrame, un infarto, porque no controló lo que es la ira. Amén, amén. Alguien me preguntará, ¿y qué es la ira? Amén. Bíblicamente la ira está en diferentes capítulos de la Biblia. Amén. Proverbios 14:17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja. El hombre iracundo, Proverbios 29:22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. No solamente está el malgeniado, no solamente está el amargado, no solamente está el iracundo, amén. También está muchas dimensiones de la ira, la cual vamos a estudiar. La ira es una fuerte emoción de enojo que surge cuando no se cumple una necesidad o una expectativa. La ira es una fuerte emoción de enojo que surge cuando no se cumple una necesidad o una expectativa, cuando hay indignación, cuando hay muchas preguntas sin respuestas, cuando hay un nivel altísimo de insatisfacción, viene lo que es la ira. La ira es el combustible de lo que la Biblia describe como una persona con un temperamento ardiente o impetuoso. Amén. La Biblia dice en Proverbios 15:18, dice de la siguiente manera, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Amén. El hombre iracundo contiende. Y la palabra del Señor habla de no ser contenciosos, pero cuando no se maneja la ira, se es contencioso. Amén, amén. Hay una palabra en hebreo, ¿sí? Que significa, se lee APH, ¿sí? Que significa nariz o fosas nasales. Y esa expresión se da en la Biblia para hablar del que es de buen genio o mal genio. Amén. Se habla del buen genio o mal genio en la prontitud para uno irarse. Entonces, se habla de cara o de nariz larga cuando es lento para la ira. Amén. La palabra del Señor en el Salmo 145, verso 8 dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. También la Biblia habla de nariz corta o de rostro corto, ¿sí? Cuando cuando se aira rápidamente. La palabra del Señor dice en Proverbios 22:24, no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Amén. ¿Por qué? Porque va a traer un problema. Amén. La ira se ve como un impulso o un deseo natural, pero después viene el enojo, que viene a ser una de las más fuertes emociones y pasiones que puede manipular la persona. La Biblia dice en Romanos 2:8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Amén.
¿Qué clase de ira tiene usted? Yo quisiera preguntar, porque a veces decimos, no es que tengo problemas de convivencia, no es que mis hijos no me quieren, no es que mis hijos no aprecian lo que yo soy. La pregunta es, ¿qué clase de ira maneja usted? ¿Qué clase de ira tiene usted en su vida? ¿Es algo permanente donde los muchachos tienen que decir, mi mamá sí es amargada, mi mamá sí da cantaleta por todo? ¿O es esa ira explosiva que es calmado, pero cuando revienta explota y daña todo? ¿Qué clase de ira maneja usted? ¿Cuál es la magnitud de la ira? Amén, amén. Porque eso también tenemos que verlo. La palabra del Señor ve una ira que comienza a subir con un calor que tiene muchos grados y va desde una irritación leve, porque en sí el enojo viene como algo que nos irrita, algo que nos inconforma, pero aunque es leve, es controlado, ¿sí? Pero también habla de una ardiente explosión descontrolada, ¿sí? Por eso vemos que la ira abarca muchas emociones. Una cosa es el que se aira y como que lo muestra en su mirada, pero se contiene, como que una pequeña ira santa, como que, ay Señor Jesús, ten piedad, como que cambia, lo transforma, pero otra cosa es cuando explota ya una ardiente emoción descontrolado, cuando explota de una forma descontrolada que puede hacer daño. Amén. Y como que ya no dice, Señor, ayúdalo, sino, Señor, ilumínalo, elimínalo. La Biblia habla en Génesis capítulo 49, versos 5 al 7. Se refiere por qué Jacob maldijo a su hijo a Simeón y a Leví. Dice, son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su ira, mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. O sea, tenían tanta ira, que en medio de la ira mataron hombres, y en medio de su ira desjarretaron toros, o sea, coger un toro y abrirlo como tal. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Veamos lo que la palabra del Señor dice. Amén. Veamos cómo la ira puede llevar a que una persona mate a alguien, le haga daño a alguien. Y usted dirá, ay, pastor, pero es que eso es gente sin Dios. Sí, es verdad, pero ¿cuántas veces el cristiano se deja gobernar de la ira de una forma que ofende a Dios, de una forma terrible? Me acuerdo el testimonio de aquel hermano que, que trabajaba y tenía su uniforme, un uniforme militar, y de repente llegaba a la casa y de una vez comenzaba a ver lo que estaba descontrolado, lo que no estaba en orden, comenzaba a pelear con sus hijos, los hijos le tenían como miedo, y de repente llega y su niño de 7 8 años viendo televisión y había un poco de desorden en el suelo y le dice, ¿qué es ese desorden? Levántelo. Y dice, ay papi, ya voy, y está en lo mejor como de la película, de lo que él estaba viendo, y el papá no me dio palabras, no me va a hacer caso, y cogió y se quitó la correa que tiene taches, que tiene incrustaciones como de hierro en esta correa, llegó y se la quitó, y latigó a su hijo 2 veces, lo laceró en la espalda. Levantó su mano, le pegó en la espalda, y el niño salió corriendo después de los dos puetazos que le dio con esta correa, y el niño se cayó, ¿sí? Y se quejó y gritaba y como que se revolcaba, y él dijo, eso es puro show de mi hijo, eso es una forma de llamar la atención, y se fue a pegarle más, pero cuando el niño vio que el papá iba con la correa, de una vez se levantó, no papi, tranquilo, yo voy, y salió corriendo, y cuando el papá se dio cuenta, es que el niño en el suelo dejó un charco de sangre, le había abierto la espalda en 2 partes, le había cortado la espalda al niño. Él dice que él se metió al baño, cerró la puerta y comenzó a llorar, y comenzó a llorar, y comenzó a llorar, amargamente. Buscó algo como para hacerse daño, porque ¿cómo podría él perdonarse si había hecho tanto daño a su hijo, al que más amaba? ¿Cómo podría perdonarse que le abrió en 2 partes la piel a su hijo, en la espalda? Ver su sangre derramada en el suelo de una persona que ama tanto, que ama, que puede hasta dar la vida por él, que es su hijo, pero que le causó un daño tan enorme, tan terrible. Y realmente eso cotidiano pasa cuando no sabemos manejar la ira. Cuando no sabemos manejar la ira, tenemos problemas graves, porque marca nuestra forma de relacionarse,
marca nuestra forma de ser. Amén. ¿Cuántas veces decimos ser cristianos, pero agarramos el carro a patadas cuando no nos prende? ¿Cuántas veces decimos ser cristianos, pero en un momento de mal genio y de dolor decimos palabras ofensivas? Es más, salen palabras soeces, groserías, vulgaridades de nuestra boca, maldiciones, y realmente queremos que Dios se glorifique, pero tenemos una forma de actuar que a Dios desagrada totalmente. Cuando la ira gobierna nuestra vida, cuando la ira gobierna nuestro ser. Amén. Vamos a hablar en este momento de clases de ira. Vamos a hablar en este momento de clases de ira, a ver cómo nos va. Amén, amén. El ser cristiano no es simplemente lo que pasó allá cuando se bautizó. Ser cristiano es cuando usted presenta un sacrificio vivo, todos los días, de forma racional, y todos los días muere, y todos los días permite que Dios se glorifique en su vida. La Biblia habla primero que todo de como 4 tipos. Yo he clasificado como 4 tipos de ira como tal. Amén. La primera es la indignación. Y cuando hablamos de la indignación es cuando hay una cólera provocada por una injusticia. Evidentemente se considera justificada. Uno de los problemas para actuar con cólera hacia los demás o hacia diferentes cosas es que creemos tener la razón siempre. Creemos tener la razón y creemos que solamente nosotros podemos tenerla. Y cuando usted se indigna, porque lógicamente tiene la razón, ¿sí? Justifica su indignidad, ¿sí? Y realmente ahí hay un gran problema. La indignación no es un pecado. Se indigna y a veces se sabe actuar bien. Es más, Jesús se indignó. En Marcos capítulo 10, verso 14, habla y dice, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Hubo una indignación de parte del Señor y esa indignación llevó a que actuara el Señor de una forma especial. Amén. También fuera de la indignación hay un nivel más grande que es la ira. Amén. Y la ira ya es un enojo, pero no un enojo normal, porque podemos enojarnos. Airados, pero no pequéis. El enojo, la ira es el enojo ardiente, que a veces inspira un deseo de venganza. Amén, amén. Es una expresión externa de enojo, ¿sí? Ya no es el mal genio como tal, ya no es el mal genio como tal, sino que ahora es una ira que expresa el mal genio. Usted le puede dar mal genio, pero lo maneja interiormente. Y como que disimula con una sonrisita, tan chistoso el hermanito, burlándose porque estoy gordito, burlándose porque me salió algo en el rostro. Ay, el hermanito burlándose porque me equivoqué, tan chistoso. Pero por dentro está que se come la ira, pero no lo demuestra. Pero ya la ira es cuando se expresa el mal genio y se le nota en el rostro, en sus cejas, en su frente, y como que lo manifiesta como tal. Amén. La palabra del Señor habla que el Señor siente ira. Es más, dice la Biblia, porque la ira de Dios, lo dice claramente, lo dice claramente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Amén. Ahí está hablando de lo que es la ira. Ya hablamos de la indignación, hablamos de la ira, hablemos de lo que es la furia. Amén. Y la furia es la cólera arrebatada y terrible que hace que la persona pierda el sentido común. Amén, amén. La palabra furia sugiere una fuerza de estallido que puede dañar, que puede destruir al moverse. Proverbio 27:4 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor. Amén. Ya estamos hablando de indignación, pasa la ira, de la ira pasa la furia, y hay algo terrible llamado rabia. Amén, amén. Hay algo terrible llamado rabia, y la rabia es la furia violenta que provoca la pérdida del dominio propio, un estallido de violencia y una locura temporal. Amén, amén. Entonces, aquí vemos que la rabia es una furia violenta que provoca la pérdida del dominio propio. Ya la persona se sale de los cabales, ya la persona no piensa al actuar, sino que va actuando, actúa casi instintivamente, ¿sí? Se deja llevar por ese sentimiento, por esa emoción y comete locuras. Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita el corazón. Amén. Eso lo dice la palabra
del Señor Jesucristo. Uno no puede esperar diferentes resultados si no tiene cambios. Y realmente a veces la ira viene por situaciones que uno mismo permite y que uno tiene que ir cambiando poco a poco. A veces las relaciones, a veces se permite más de lo normal. Porque a veces hay problemas. Entonces hablamos de un enojo prolongado. Vamos a hablar del enojo prolongado, de la ira reprimida, vamos a hablar de la ira provocada y la ira explosiva. El enojo prolongado se entiende como cuando una olla está hirviendo, ¿sí? Y como que se prolonga. Usted ha visto que echa burbujas y burbujas y como que se demora hasta que o se apaga o se esfuma, ¿sí? Y ahí vemos el enojo prolongado es el resultado de un corazón incapaz de perdonar una ofensa pasada a su ofensor. Es cuando la persona aún sigue recordando lo que pasó en el ayer. Es una pequeña ira. En problemas de pareja, usted ve que ella todavía no perdona lo que sucedió hace 15 años, hace 10 años, hace 5 años. ¿Y qué mal se hace cuando la pareja ha cambiado? Cuando Dios hizo una obra en la pareja y se bautizó, se reconcilió, pero la persona todavía le mira la raíz de amor que tienes. Es que todavía me acuerdo cuando me hiciste sufrir y comienza a tratarlo mal. ¿Dónde está el perdón de Dios? ¿Dónde está la restauración? Hay una ira prolongada que se transforma en amargura. Amén, amén. Y realmente eso hace daño. Es más, la Biblia dice en Hebreos 12:15, dice, mira bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. ¿Cuántos hermanos a veces en la iglesia usted los ve con amargura? Que hablan del uno, hablan del otro, y como que nada les gusta, como que todo lo critican. Yo me acuerdo una vez, una maestra de escuela dominical, yo soy producto de escuela dominical, y estaba en una conferencia para maestros en algún tiempo, y jugando con los maestros, llegó el momento en que estábamos haciendo una ronda, estábamos jugando con ellos, y llegó una hermana y dijo, yo no estoy de acuerdo con el juego. Y realmente yo estaba enseñando la lúdica de la enseñanza a través del juego. Y ella, yo no estoy de acuerdo con el juego, no se debe jugar, no se debe jugar. Entonces yo les hablé sobre la importancia del juego, porque el trabajo de los niños es jugar, porque en el juego los niños asimilan la realidad, se acostumbran a lo que es una vida normal. Y entonces llegó un momento en que la hermana no pudo más y salió corriendo y se fue. Yo me fui detrás de ella y claro, la hermana a pesar de su mal genio y a pesar de que estaba airada porque estábamos jugando, como que algo de ella la controló y comenzó a llorar y decía, hermano, es que yo nunca pude jugar, yo nunca tuve una muñeca, yo nunca pude hacer un juego. Cuando me regalaron una muñeca, mi papá me la quemó, me la botó. Cuando yo jugaba, mi papá me castigaba, mi mamá también, aún en la escuela nos prohibían jugar. Y ahora que soy maestra de escuela dominical, usted me dice que hay que jugar con los niños. Yo no lo entiendo y eso como que no me entra porque a mí me lo quitaron. A veces hay amarguras que frustran a la persona y no permite que los demás puedan vivir felices al pie de ellos. Amén. Eso realmente sucede. Amén. También hay una ira reprimida. Y la ira, si hablamos de la olla, la olla que está hirviendo, esta ira reprimida es semejante a la olla de presión. Amén, amén. Es una olla de presión que está ahí, cocinándose a fuego bajo, pero ahí está, ahí está, ahí está agarrando presión cada momento. En cualquier momento puede estallar. Amén. La olla de presión surge del miedo, la ira reprimida surge del miedo de enfrentar las emociones negativas. Amén. Sufre cuando usted no enfrenta sus emociones con honestidad y siente autocompasión, autodesprecio, cuando le hicieron algo y usted quedó con eso allí y realmente como que no lo puede sacar y como que no enfrenta esa emoción negativa de lo que le está pasando. Amén, amén. Cuando alguien dice, yo no me enojo, pero cuando me enojo soy terrible. Parecido a lo que alguien decía por ahí. Amén, amén. Es terrible esa situación. También la palabra del Señor nos habla sobre lo que es la ira provocada. Amén. La palabra del Señor dice, no te apresures en espíritu a enojarse, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Amén. Y cuando habla de la ira provocada, parece una mecha corta. ¿Sí? Usted pone ahorita en tiempo de diciembre que la gente está celebrando todo lo que es Navidad y fin de año. Ustedes somos víctimas de las mechas. Y ven cómo ponen un tote y una explosión y le ponen una mecha para que dure 4 segundos, 5 segundos y salen corriendo y ¡pum! Dejan el escándalo y los que sufren son los animalitos, los perros se trastornan, no saben para dónde coger. La ira provocada es esa mecha corta, es esa ira rápida, impaciente, que enciende y derrite instantáneamente. Es un temperamento explosivo. A veces expresan críticas o sarcasmo disfrazado de palabras provocadoras. Hay personas
que de un momento a otro no piensan para hablar, sino que van actuando, van haciendo daño, van actuando de una forma terrible y haciendo un daño tenaz a las personas que a veces más aman. Eso sucede en frecuencia, eso sucede de una forma, lamentablemente, sucede de una forma terrible. Y para terminar esta parte, la ira explosiva. La ira explosiva es como un volcán amenazador. La ira es la ira poderosa, destructiva, difícil de controlar. Esta manera de expresar la furia se caracteriza por el pleito, la violencia, el abuso verbal contra los demás. Amén, amén. Cuando se utilizan palabras duras, cuando se grita estúpido, idiota, infeliz, miserable, y se trata de una forma terrible. Amén, amén. Pero no controlamos que esto puede perjudicarnos aún para la salvación de nuestra alma. Jesús dijo, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. Hemos hablado de un tema que a veces marca al creyente. A veces, hermano Carles, es terrible ver cómo hay hermanos que predican amor, pero lo predican con ira. Amén. Se creen Juan el Bautista y de repente dicen, allá, ustedes, generación de víboras. ¿Sí? Y comienzan, el infierno está listo para ustedes. Y de esa manera quieren predicar un mensaje de amor. De esa manera quieren predicar a Jesús, donde la Biblia dice que Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Realmente el que es cristiano siempre actuará como cristiano. Así le tiren piedra, que tiren piedra, él tirará frutos. Amén. Usted no le tira a un árbol que no tiene frutos, porque si lo sacude le cae una rama seca y lo puede herir. Amén. Porque hay gente que solamente se la monta al buen cristiano, porque sabe que es cristiano, porque sabe que no va a esperar una ofensa, porque sabe que no va a esperar una mala palabra, porque sabe que no va a arremeter contra la persona, sino que antes de maldecirlo lo bendice. Amén. Pero cuando saben que hay una persona iracunda, una persona que no se controla, lo dejan quietico. ¿Por qué? Porque sabe que puede causar daño. Qué importante que en esta hora, en esta hora de oración, cuando se levanta temprano para alabar al Señor y que le pide, Señor, cambia mi hogar, cambia mi familia, mi esposa, cambia mi suegra, ilumínala, elimínala. Usted que no puede querer a los vecinos que tiene el perrito canzón ahí, al que hace la fiesta, al que no lo deja dormir y como que lo odia, hermano amado, antes de pedirle al Señor que cambie las circunstancias, ¿por qué no cambia usted a través de ellas? Y cada día somos mejores creyentes. No estamos diciendo que la ira sea una emoción pecadora. La Biblia dice airaos, pero no pequéis. Ajá. Alguien me preguntaba, pastor, ¿cuánto dura una ira? Una emoción, el cuerpo la resiste 8 horas. O sea, usted puede durar, digamos, 8 horas indignado, ¿sí? Pero que usted dure todo un día airado, ya viene a ser un problema espiritual. Amén. Airaos, perdón, pequéis, y no se dé el sol contra vuestro enojo. ¿Sí? Claro, hermano Miguel O sea, Ángel. usted puede. Y yo quiero hablar esto sobre las parejas. Ay, hermano, todos los que somos casados hemos tenido dificultades. Sí, señor. Amén. Y la esposa por algo, algún día por algo, se nos ha enojado. ¿Sí? ¿Pecó? No, no pecó. Ya dijimos que la ira es como una alarma, un botoncito rojo que prende para modificar cosas. Airados, pero no pequeños. Bueno, yo quisiera en este momento decir cuántas veces la ira nos quita la bendición de Dios. Sí, Yo señor. estaba pensando cuántos niños maltratados, violentados por la ira de sus padres, cuántas esposas, tanto que el Señor le pone un semáforo a esto y le dice, no seáis ásperos con ellas, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Y cuántos estorbos hay en la oración de un hombre que fácilmente es violento con su esposa? Hay una violencia, a Carles, que es la violencia pasiva, y es cuando yo a mi esposa no le digo nada, pero no responde por ella, no ve por su salud, nunca se preocupa por una cita por ella, nunca la acompaña el médico, el odontólogo. Es una forma de violencia pasiva y es una forma de ser áspero, no importa lo que suceda con su salud. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir al Señor para que Dios haga una obra en nuestra vida. Amén. Para que tengamos un corazón apacible. Usted ve que el Señor Jesús se airó cuando él iba a hacer una sanación, la gente incrédula llegaba y lo ofendía y él se airó, pero dice la palabra del Señor que él sintió compasión y no dejó hacer la sanidad, sanó la mano seca, ¿sí? Y se glorificó allí.
pero tuvo compasión. Qué bueno que nosotros sintamos compasión, dolor, en vez de sentir una ira y una venganza contra aquel que a veces nos hace enojar.